Hello, welcome to your English class. Today we are going to check the use of the passive voice and how to use it. Bueno, esta es la primera parte de cómo usar passive voice y pues solamente lo veremos en algunos tiempos, por eso es que estará dividido en partes. Bueno, ¿qué es el passive voice? ¿Cómo usarlo y para qué sirve? Hasta ahora, o la mayoría de la teoría que hemos visto, hemos hablado en voz activa, ¿sí? O que es la que digamos pues más común, por decirlo así, entre comillas. Y pues bueno, es donde enfocamos una acción, la acción del verbo en un sujeto, como una oración sencilla. Juan come pizza. Sujeto, verbo, complemento o predicado, por ejemplo. Pero cuando queremos dar más importancia a la acción y no a quien la ha realizado, utilizamos la voz pasiva, que es importante que aquí sí vayan, es un tema que relativamente cuando estudiamos inglés pues suele ser complicado, entonces pues si te sientes que no entiendes, pausa el video y regresa a una parte y vuélvelo a escuchar, ¿ok? Pero bueno, hasta ahorita vamos empezando. Si pareciera aquí que suena un poco complicado o que sigo sin entender, ¿no? Bueno, ejemplo, desde la manera más sencilla. Aquí puede haber oraciones en todos los tiempos ya, ¿no? Pero bueno, esta oración, por ejemplo, está en pasado simple. Ujú. Eh, ok, entonces, dice, la voz activa, que es la que dijimos que era común. Active voice. He ate all the cookies. Él se comió todas las galletas, ¿sí? Sujeto, he ate, verbo. Y all the cookies es el objeto o el complemento o el predicado. Ujú. Entonces, la voz pasiva sería de esta manera. Aquí le vamos a dar más importancia ahora al que era objeto. Ese objeto se va a convertir en sujeto. Después lo explico con más detalle. Por ejemplo, y está completo. Es decir, todas las galletas. Todas las galletas era aquí mi sujeto. Todas las galletas, all the cookies were eaten, fueron comidas. ¿Sí? Por ejemplo, una active voice. Aquí en el meme dice active voice, Uncle Gis ate the sandwich. Esa es una voz activa. El tío Gis se comió el sándwich. La voz pasiva sería el sándwich fue comido por el tío Gis. Ok, pero bueno, vamos más allá y explicando a más detalle. Pero ¿qué pasó? What happened there? Let's see. ¿Qué cambia? Bueno, cuando hacemos el cambio de voz activa a voz pasiva, el sujeto anterior pierde importancia a la oración, o sea, ya no va a recaer la acción sobre él, sobre ese sujeto. El objeto se convierte en sujeto ahora. Pues si el que era objeto en otro caso el sándwich o todas las galletas, todo completo, todas las galletas, o dos sándwiches sería el objeto que se convierte en sujeto. Ahora va a recaer y va a ser más importante en la oración. Y la acción recae sobre el nuevo sujeto, el que antes era objeto, por decirlo así. ¿Ok? Más ejemplos. Entonces, pongámoslo como cuatro reglas diferentes. Va a haber em, cosas que son muy puntuales y para esto pues tienes que dominar ya los tiempos un poquito, tenerlos ya presentes, ¿sí? Pero bueno, dice, número uno, el objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto de la pasiva, lo que dijimos anteriormente. El verbo principal se sustituye por el verbo to be, es decir, el verbo to be en esta dinámica del passive voice es súper importante porque se tiene que conjugar en todos los tiempos posibles, en su mismo tiempo, o sea, no va a cambiar la oración. Si la oración activa está en presente, la oración pasiva estará en presente. Si la oración activa está en pasado perfecto, la oración pasiva estará en pasado perfecto.
Si la oración activa está en futuro, la pasiva se quedará en futuro, conjugándolo así con su verbo to be. 3. El sujeto de la oración principal pasa a ser complemento agente de la pasiva. Lo que decía, el sujeto de la oración anterior, pues ya es un complemento de la pasiva, ya sale sobrando un poquito a veces. Podríamos omitirlo en este caso. Número 4. Si hacemos mención en la oración del sujeto que realiza la acción, el sujeto agente, este irá normalmente precedido por la expresión o la preposición by. By significa por. Y cuando sí querramos decir quién hizo la acción, aunque ya nos recae sobre esa persona principal, lo principal de la oración, pues ponemos, por ejemplo, by. Por ejemplo, all the cookies were eaten by Luis. Todas las galletas fueron comidas por Luis. O, por ejemplo, una voz, el libro fue leído por mí. The book was read by me. Ujú. Entonces, cambiemos y ahorita sigo explicando. Bien, entonces, retomando el mismo ejemplo, una oración en voz activa. He ate all the cookies en past tense. Su voz pasiva sería all the cookies were eaten by him. Entonces, decimos varias cosas. Una, está en pasado y su voz pasiva queda en pasado. Su verbo to be ahí, el were, está en pasado. Y digamos lo que podríamos formarlo así. En la primera, el sujeto que está en rojo es he. El verbo está en pasado porque es una oración en pasado, es un verbo 2 o de la segunda columna, según lo que hemos aprendido. Y all the cookies es el objeto. Le pongo ahí un sujeto y con dos pequeños asteriscos porque ese es el que se va a convertir en sujeto de aquel lado, en la voz pasiva. Entonces, ahora sí, sería, si te acomodas con fórmulas, pues bueno, hay quien dice que está bien y quien no, pero todos aprendemos de manera diferente. Y si sí, pues bueno, te recomiendo que la apuntes. Ahora, el que era el objeto se convierte en sujeto completo, all the cookies. El sujeto que tenía dos asteriscos ahora es el sujeto principal. Después va el verbo to be, que es were, fueron en este caso, porque son más de dos galletas, se utiliza un plural. Si no, diría la galleta fue, y ahí sería the cookie was eaten. Pero aquí es un plural. Entonces, ahorita enseguida veremos cómo conjugar el verbo to be. Y ahora el verbo en pasado participio. Siempre va a ir un verbo en pasado participio con la voz pasiva. El pasado participio de eat, de comer, es eaten, ya lo sabes. Entonces, y ahora pues tú dirías, todas las galletas fueron comidas. Y si quiero decir por quién, pues bueno, y si sé por quién, diría by him, en este caso, porque sé que él las comió. Pero pues ya no es tan relevante para la oración. Por eso es que a veces deja de tener peso el sujeto anterior, el primero. Ok, entonces, ¿cómo vamos a conjugar? Y regresamos y hacemos un pequeño repaso del verbo to be, que es ese verbo que es el verbo más usado en inglés. Ahora, en presente simple dijimos que podía ser is, are o am. Lo pongo en rojito am porque, pues, bueno, en la voz pasiva no lo vas a encontrar. Bueno, he is, she is, they are, we are. Ujú. Somos o estamos. Es el verbo ser o estar, acuérdate. Simple past, pasado simple. En pasado simple puede ser was o puede ser were. Was para los sujetos que hablan de una sola persona como I, he, she, it. Y were para los plurales. Y you. You were, they were, we were, por ejemplo. Ella fue o ella estuvo.
nosotros estuvimos o nosotros fuimos. Presente progresivo, el is being. Aquí estamos conjugando el verbo to be en ing. Por ejemplo, el niño está siendo... el niño está siendo grosero. No es una voz pasiva, pero por ejemplo, el carro está siendo reparado. Ujú. Entonces, los singulares utilizan is y los plurales utilizan are. Por ejemplo, em, books are being written. Los libros están siendo escritos. Ujú. Por ejemplo, pasado progresivo, pues en vez de otra vez y regresan los dos de arriba que estaban is, are, was y were, pues bueno, los progresivos recuerden nada más que se vuelven a utilizar en el presente y en el pasado progresivo, pero pues con su conjugación de being. Was being, were being, los mismos sujetos de aquí, was being, los mismos sujetos del were de arriba, were being, ¿ok? En futuro, en pasado progresivo sería estaban siendo, o eso estaba haciendo no sé qué, estas cosas estaban siendo no sé cuánto. En futuro, utilizando will, en este caso será will be, todos utilizarán will be. Por ejemplo, my car will be fixed. Mi carro será reparado mañana. My car will be fixed tomorrow. ¿Sí? Y acuérdense que también hay un futuro con going to, y aquí se va a conjugar con is going to be o are going to be, singulares, plurales. Ojo con esto. Te recomiendo hagas una pausa, lo apuntes. Son los tiempos que vamos a ver en la primer parte. Please take notes. Ahora, repetimos entonces lo mismo. El objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto de la pasiva. El verbo principal se sustituye por el auxiliar de to be. To be siempre va a haber en la en voz pasiva. El sujeto de la oración principal pasa a ser complemento agente de la pasiva, pasa a ser secundario. Si hacemos mención en la oración del sujeto que realiza la acción, bueno, el 4 nada más simplemente nos decía que si queríamos mencionar por quién había sido hecho, o ha sido hecho, o será hecho, ponemos by y pues el nombre o el pronombre personal que ahorita explico. Entonces, más ejemplos. Aquí están revueltos los tiempos. Por ejemplo, esta está en pasado otra vez. Dice, voz activa. Mark Twain wrote a book. ¿Ok? Esta es su traducción. The passive voice of this sentence, it'll be the book. The book estaba arriba como complemento, ahora es el importante. The book en pasado was written, pasado participio de wrote. The book was written by Mark Twain. El libro fue escrito por Mark Twain. Se puso por quién fue escrito, se cambió el sujeto que era objeto antes, se utiliza el verbo to be del mismo tiempo de la voz activa y el pasado participio de write es written. Otro ejemplo, the housekeeper will clean the room. La ama de casa limpiará la habitación. Entonces, esa es la activa. ¿Cuál es el sujeto de aquí? The housekeeper. ¿Qué hará? Pues limpiará el cuarto. Pero ahora tenemos que cambiarlo. Y el cuarto, en la voz pasiva, ¿qué le sucederá al cuarto? Como queda en el mismo tiempo, el cuarto o la habitación será limpiada por el ama de casa. The room, the new subject, will be, future simple with will be cleaned, pasado participio de clean, and the word by a housekeeper. En Spanish, la habitación será limpiada por el ama de casa. Entonces, okay, so let's see. This is an example in several times, and we need to review how to use it. And this is a simple form to understand it. Bien, tenemos presente simple, presente progresivo, pasado simple, pasado progresivo, futuro simple con will y futuro simple con going to. La oración es la misma, conjugada en
todos esos tiempos que les acabo de decir. Por ejemplo, y ahora, si se dan cuenta, en este caso, pues como es la misma oración, solo va cambiando el verbo to be. Aquí están negritas. Dice, Robert writes a book. Robert escribe un libro. Ah, el libro o un libro, a book is written by Robert. Un libro es escrito por Robert. De presente simple vuelve a quedar en presente simple. Robert is writing a book. Robert está escribiendo un libro. Entonces, ¿qué le está sucediendo al libro? Un libro está siendo escrito por Robert. Pasado, Robert wrote a book. Robert escribió un libro. ¿Qué le pasó al libro? Un libro fue escrito por Robert. Was written by Robert. Pasado progresivo, Robert was writing a book. Robert estaba escribiendo un libro. ¿Qué le estaba sucediendo al libro? Un libro estaba siendo escrito por Robert. Was being, es un libro. Si fueran dos diría were being. Future simple with will. Robert will write a book. Robert escribirá un libro. ¿Qué le sucederá al libro? Un libro será escrito por Robert. Will be written by Robert. Future simple with going to. Robert va a escribir un libro. Un libro. ¿Qué le va a suceder al libro? Va a ser escrito. Is going to be written by Robert. Es una manera simple de entender que aquí, por ejemplo, solamente va cambiando el verbo to be una vez que ya la pasé a voz pasiva. Entonces, va a haber ejercicios de este tipo. Ahora, todas estas oraciones están en afirmativo. Cambiaría si fueran negativas, ¿cierto? Ahora, antes de ir a las negativas, aquí, pues obviamente aquí ya no son dos libros. Puse el ejemplo de dos libros. Dice aquí, Robert writes two books. Robert escribe dos libros. Ahora, dos libros, ya no puedes utilizar is. Vas a utilizar are porque es un plural. Two books are written by Robert. O los plurales, todos los plurales del verbo to be, como hace rato los fuimos diciendo. Two books are being written by Robert. Dos libros están siendo escritos. Two books were written. Dos libros fueron escritos. Two books were being written. Dos libros estuvieron siendo escritos. Two books will be written by Robert. Dos libros serán escritos por Robert. Aquí no hay cambios, pero los anteriores sí. Y aquí, two books are going to be written by Robert. Dos libros van a ser escritos por Robert. No puedes decir dos libros es escrito por Robert. Ese are pues te indica que es plural y por eso se utiliza el plural de la oración porque ya estamos teniendo un sujeto plural. No podemos utilizar is, por ejemplo, ahí. Espero que sea entendible porque. Ok, ahora, cuando el sujeto se vuelve objeto. El sujeto, pues bueno, yo diría, a book was written by me. Un libro fue escrito por mí, no by I. A book was written by you. Ahí sí queda igual. A book was written by him. Fue escrito por él. A book will be written by her. Un libro será escrito por ella. A book is going to be written by them. Un libro será escrito por ellos. Cada sujeto le corresponde su pronombre de objeto. O decir, por ejemplo, por nosotros. El we se convierte en nos. Money will be used by us. O spent by us. El dinero será gastado o usado por. No pones by we. Pones by us. Por nosotros. ¿Ok? Y it queda igual. Ojo con esto. También sugiero que lo apunten, por favor. Entonces, ahora vamos a un ejemplo con negaciones. Puedes poner pausa y pues bueno, entender que aquí el is, pues dice aquí el ejemplo, para no leerlos todos, vamos a ver, ya puedes poner pausa y entiendes por qué. They don't eat all the pizza. Ellos no comen toda la pizza. Entonces, toda la pizza es el objeto que se convertirá en sujeto en la voz pasiva. All the pizza
Toda la pizza no es el isn't, verbo to be, no es comida por ellos. Ajá, el they, a them. Ujú. Y bueno, va entrando, puedes checar cómo se niega o recordar, porque se supone que lo conoces, cómo se hace la negativa de is, isn't, o la negativa de art, aren't, la negativa de was, wasn't, la negativa de were, weren't, la negativa de will es won't, etcétera. Eso se supone que ya lo tenemos un poquito más dominado. Entonces, por ejemplo, eh, toda la pizza no está siendo comida. Toda la pizza no fue comida. Toda la pizza no está siendo comida. No fue comida, perdón. No estaba siendo comida en pasado. No estaba siendo comida. Y toda la pizza no será comida. Y toda la pizza no va a ser comida. Toda la pizza es un singular. Si fueran todas las rebanadas de pizza, entonces sería en plural. O 2 pizzas, o 10 pizzas. ¿Ok? Ojo con esto. Bien, the uses of the passive voice. Generalmente se usa, no es muy común en español, pero sí la usamos. En inglés es muy usada. ¿Ok? Entonces, the first use for the passive voice is number one. Usamos la voz pasiva cuando no sabemos quién ha realizado la acción. Entonces, por ejemplo, examples, a civilian has been killed. Un civil ha sido asesinado. No sabemos quién lo hizo, ¿no? The car was stolen. El coche fue robado. El de a civilian has been killed es presente perfecto y ese no está en esta primera parte. Pero el del coche sí. The car was stolen. El coche fue robado. ¿Cuál sería la voz activa de the car was stolen? La contraria, pues bueno, yo diría que fue... eh, no, pues como no sabemos por quién, pues por eso se usa la voz pasiva. Entonces, pero si supiéramos quién fuera, diríamos, he stole the car. Él robó el coche. El coche fue robado. The car was stolen. Pero aquí como no sabemos, pues bueno, no sabemos quién fue. Number two. Usamos la voz pasiva cuando queremos dar más importancia a lo que pasó que a quien realizó la acción o cuando no queremos decir quién la realizó. Ejemplos. The letter was delivered yesterday. La carta fue entregada ayer. Pues bueno, le damos más importancia que la carta fue entregada. No sabemos por quién, quizá porque ya sabemos que el cartero o porque no nos interesa. A mistake was made. Un error fue hecho o fue cometido en este caso. Entonces, pues bueno, no sabemos por quién y no importa ya en este caso. Final note. No podemos usar la voz pasiva con verbos intransitivos como die, arrive o go. ¿Qué son los verbos intransitivos? Son esos verbos que no llevan un objeto directo. Entonces no la van a ver con esos verbos. ¿Ok? Y bueno, es un tema complejo. Ya no es un tema de inglés básico. Pero que si lo han visto antes, pues bueno, esta es otra forma de entenderlo. Vamos a entender y tratar de entender. Si te queda dudas, por favor, ve el video. Si aún así hay algo que esté omitido en el video, no comentes en YouTube. Búscame en la plataforma, porque es la plataforma del curso. ¿Sí? Entonces evita comentarios como no entendí. Pues sí, pero si no lo veo yo, no te puedo ayudar y resolver tus dudas. ¿Ok? Gracias. Gracias y continuamos.